Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy tenemos mucha información para todos aquellos que están evaluando qué hacer con su dinero. Te vamos a contar cuáles son los bancos que mayor rendimiento están ofreciendo por los plazos fijos en pesos y te vamos a contar qué otras alternativas existen hoy en nuestro mercado para sacarle un buen fruto a tus ahorros. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Jorge Castro para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con la presencia, como siempre, de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala. Y al igual que el viernes, nos acompaña Augusto Posleman en esta oportunidad para brindarles recomendaciones de inversión a todos aquellos que están evaluando qué hacer con su dinero, como hacemos todos los viernes. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo están? Gracias por estar aquí una vez más. Bueno, vamos rápidamente. Tenemos, como siempre, mucha información, así que vamos a comenzar a desentrañar todos estos temas. Y vamos a comenzar con información importante para los consumidores, porque una ley sancionada en la ciudad de Buenos Aires a fines del año pasado busca darles una mayor protección ante la compra, ¿no?, de un electrodoméstico con los problemas técnicos que este puede presentar. Yami, un ámbito en el que se han presentado numerosos reclamos en los últimos años. Sí, y con una legislación que hay que conocer, hay que llevar a la práctica, hay que buscar siempre estar asesorado y estar defendido, porque los mecanismos de atención, de defensa del consumidor funcionan y hay muchísimos casos, por no decir la mayoría, en los que uno con esa razón lo puede llevar a la práctica, porque no es cuestión de porque es un comercio, uno simplemente no recibir nada a cambio o estar en una situación irregular. Entonces, concretamente, esta ley de la Ciudad de Buenos Aires es la 5672. Son muchísimos los puntos que tienen, incluso por encima de la ley nacional. Y lo que es muy importante, Alejandro, es conocer aquellos tips que nos hacen actuar con eficiencia en el momento que uno tiene el problema, porque finalmente es eso, que uno compra un bien, lo quiere usar y de repente se presenta el inconveniente. Desde que uno lo compra, a ese bien, tiene 90 días para que entre en garantía, para estar en garantía y para ser reparado en caso de tener un problema. Y esto es llamativo, y hay que saberlo, que si ese bien entra en reparación, a uno le tendrían, digo le tendrían porque parece algo que no va a suceder, pero lo que dice la ley es que le tienen que dar uno sustituto mientras está siendo reparado. Como así también que los horarios de atención es de lunes a sábado de 7 a 20. Todas cuestiones que ahora, el que está sin ningún problema en ningún electrodoméstico me dice, bueno, ahora, cuando uno tiene el inconveniente... en este momento del año que tenés un problema con la heladera, ¿no? O con el aire acondicionado. Ni hablar. Desde ya no es lo mismo un artículo que se compró hace 2 años que uno que está en garantía, pero de nuevo, es muy importante conocer los derechos de uno y repito, 5672, es llamativo repasar, no los voy a aburrir, pero es llamativo repasar punto por punto y lo que uno puede hacer valer en esta ley que queríamos repasar, ya fue noticia, digamos, a fin de año, pero es muy importante conocer y acercárselas de esta manera. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora te vamos a contar cuáles son los bancos que están ofreciendo los mayores rendimientos por plazos fijos en pesos. Y atención, porque con una expectativa del dólar quieto, por lo menos en los próximos meses y quizás hasta las elecciones, los plazos fijos pueden volver a ser una alternativa de interés para los ahorristas. Vamos a ver entonces cuál es la tasa de interés que ofrecen, en este caso, las principales entidades financieras. Fíjense, para plazos fijos entre 150.000 y 170.000 pesos, Cuenca 23%, la más alta del sistema, con 21 Meridian Multifinanzas, con 20 Interfinanzas, 19% ofrece Sáenz, Galicia 18%, HSBC 17,2%, ICBC 16%, Santander Río 15% y Banco Provincia 11%. Si uno hace la colocación en internet, hay un poco más de renta. Fíjense, esto es
lo que es los plazos fijos ajustados por UVA. ICBC, inflación más 0,5, provincia 0,5, macro también inflación más 0,25. Hay más entidades que están ofreciendo estos nuevos préstamos indexados por inflación. Santander Río, inflación más 0,1 y Galicia y Superville apenas recuperan el poder adquisitivo de la inflación. Como siempre, a prestar mucha atención porque hay mucha diferencia según el banco que elijamos para hacer el plazo fijo y toda esta información la encuentran en detalle en nuestra página de Facebook. Sí, y hay que destacar que aquellos que quieren mantener sus ahorros en los bancos de primera línea deben considerar esta última alternativa que mencionó Santiago, la de los plazos fijos ajustables por inflación. Tengan presente que las entidades de primera línea están ofreciendo la mayoría tasas de interés para los plazos fijos tradicionales por debajo del 17%, ¿no? Recuerden que esa es la meta de inflación del Banco Central para este año, ya de por sí difícil de cumplir, ni hablar la posibilidad, ¿no?, de que la inflación quede debajo, ¿no?, de ese objetivo. Muy bien, vamos a cambiar de tema, igual hablando, ¿no?, en la misma sintonía y para todos aquellos que también están evaluando qué hacer con su dinero, abrimos esta sección dedicada a todos ustedes. Y hoy vamos a comenzar, Augusto, con una consulta que recibimos, la consulta de Alexia, que recibió una indemnización por despido. Lamentablemente, bueno, el año pasado esto ha sido muy común y por ahí a principios también de 40.000 pesos, ¿no? 40.000 pesos es la cifra que recibió y quiere saber en qué puede invertirlo. Esta consulta tiene mucho que ver con lo que hablamos recién de los plazos fijos. Se me ocurre que si es plata por única vez y probablemente la va a usar en el corto plazo, yo diría que tiene que ser una inversión a corto plazo. Pero es muy importante eso, ¿no? Si piensa que lo va a usar en el corto plazo o si puede dejarlo ahí porque por ahí no tiene la necesidad o sabe que no lo va a necesitar porque por ahí tiene un marido, ¿no?, que tiene un ingreso y no va a utilizar ese dinero, ¿no? Yo parto de la base, quizás de estos casos, que la liquidez es un requisito, digamos, indispensable, entonces liquidez y corto plazo. La alternativa al plazo fijo tradicional que hablábamos recién siguen siendo hoy todavía las LEVAC, que son las letras del Banco Central, por tres motivos principalmente. Primero y principal, porque la tasa de interés es la más alta del mercado hoy. La última tasa vigente de las LEVAC es 22,75%. Te diría que es muy superior a las que vimos recién. Es una tasa atractiva y compite, ¿no?, con una perspectiva de inflación por encima del objetivo, ¿no?, que fijó el Banco Central. Totalmente. El objetivo está planteando tasa de interés real positiva. El Banco Central plantea tasa real positiva, con lo cual si la inflación está 17, 18, 19 o 20%, que son las estimaciones promedio del mercado, esto incluso tiene casi 3 puntos por encima de eso. Ni hablar si lo comparamos con un plazo fijo, que como vos decías recién, hoy los bancos ofrecen 30, los tradicionales, a 30 ¿no?, días, 18%, exacto. La otra ventaja es que las LEVACs tienen muchísima liquidez en el mercado. Uno puede necesitar la plata y dispone en cualquier momento de esa plata. Solo va a dejar de cobrar los intereses devengados. Bueno, además igual de que te puedes colocar a 30 días o a 60, ¿no? O a 90. El plazo mínimo son 35 días hoy. Dejaron de ser cada 7 días hace un tiempo atrás, pero hoy 35 días es prácticamente lo mismo que un plazo fijo. Y por último, el deudor es el Banco Central. Es el mejor deudor que puede tener hoy cualquier acreedor, digamos, porque cualquier banco, digamos, incluso tiene más riesgo que el Banco Central, con lo cual uno hace un cóctel de todo esto. Digo, la LEVAC en este caso me parece que sería lo más atractivo de todo. Muy bien, Augusto, clarísimo, una recomendación que obviamente es válida para Alexia, pero también para todos aquellos que buscan opciones conservadoras para este momento de la economía argentina. Cerramos este bloque, quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, ya acá en este espacio, con nosotros Javier Escudero, en este espacio siempre dedicado a responder a todas las consultas relacionadas con el cuidado de tu bolsillo. Hoy nos vamos a concentrar en temas impositivos. Pero, bueno, Javier, te saludo. ¿Qué tal? Buen día. Antes igual de conversar con Javier, vamos a responder, como siempre hacemos, una consulta sobre la situación de una entidad bancaria. Y mientras vemos en pantalla números de las entidades financieras, les cuento que ya se pueden utilizar las tarjetas de débito para compras online. Es parte de la política del gobierno justamente para formalizar la economía y darle cada vez más usos a lo que son las tarjetas de débito. Muy bien, un dato importante, una información importante para que tengas presente. Vamos a comenzar a responder las consultas.
sobre temas impositivos. Tenemos, por ejemplo, acá una pregunta de Adrián Javier, que nos cuenta que se encontraba en la vieja categoría 1 o I, ¿no?, del monotributo, de ingresos menores a 400.000 pesos, que abonaba 1.600 pesos, y con el nuevo monotributo 2017, la FIP lo recategorizó de oficio a la H, que paga 2.800 pesos, nos dice Adrián. Pregunta si, dado que sus ingresos continúan siendo inferiores a 400.000 pesos, corresponde lo que hizo la FIP y qué debe hacer, ¿no? Mira, en este caso, el caso de Adrián es el mismo caso que tuvieron miles de monotributistas. Ajá. Porque la verdad es que desde que modificaron las categorías y los montos de facturación del monotributo, lo que hizo el fisco fue recategorizar a todos los monotributistas, pero particular fue el caso de los monotributistas prestadores de servicios que estaban en la última categoría, que era la I, el caso de Adrián, hasta 400.000. Lo que hizo en ese caso fue pasarlos a la nueva categoría máxima para monotributistas prestadores de servicios, que es la H, hasta 700.000, sin tener en cuenta el monto de facturación de estos monotributistas. Por lo tanto, lo que tendría que haber hecho en realidad en enero, a principios de este año, esa es una modificación de datos y una recategorización a la que le corresponda. Por lo tanto, lo que le recomiendo es ahora entrar con su clave fiscal y con su quit al servicio monotributo y recategorizarse, pero por modificación de datos, teniendo en cuenta la facturación del 2016. Por eso es lo que corresponde. De lo que corresponde. Muy bien, clarísimo. Seguimos con la consulta de Rubén, que nos explica que la FIP le informó que le detectó una inconsistencia para el año 2013 debido a que sus gastos de índole personal son superiores a la categoría del monotributo en la que figura, algo también que está sucediendo cada vez más, ¿no? Dice Rubén que tiene presentada la declaración jurada de bienes personales del 2012 y 2013 con dinero en efectivo y depósitos por sumas mayores a sus gastos, ¿no? Quiere saber si debe responder que este exceso de gastos que se registró está respaldado con lo que figura en las declaraciones de años anteriores o esperar la intimación del fisco. No, tiene que responder y cuanto antes, pues si lo van a poder excluir del régimen completamente. En realidad esto antes era más raro de ver en los estudios, pero ahora cada vez es más frecuente porque la misma ley de monotributo le permite al fisco excluir del régimen a estos monotributistas que no tengan relación los gastos de índole personal con su nivel de facturación, siempre y cuando agrega en su artículo 20, que son las causales de exclusión, pueda justificar esos gastos que hace por encima de la facturación. O sea que bueno, Rubén tiene que presentar esta documentación que justifique justamente ese exceso de gastos. Exactamente. Muy bien, Javier, muchas gracias. No, por favor, gracias. Vamos a cerrar, como hacemos siempre ahora, este bloque, respondiendo a una última consulta de una entidad aseguradora con información, como siempre, adicional. Y atención al dato específico, porque solo el 34% de las webs de las aseguradoras en Argentina están preparadas para móviles. Me van a decir, bueno, cuánto detalle. Pero la realidad es que las compañías están invirtiendo fuertemente para que cada vez más la revolución digital llegue de la mano del asegurado y así sea más sencillo comunicarse y estar atentos. Pero por ahora el número es más alto, por ejemplo, en países como Brasil. Como siempre, hablando de tecnología, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también, Café Financiero. Nos escriben y les respondemos. Muy bien, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar conversando con el economista Jorge Castro. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Castro para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Gracias por estar aquí una vez más. Por favor, gracias por invitarme. Y estuviste, Jorge, 2 días antes de la asunción de Donald Trump aquí en Café Financiero como presidente de los Estados Unidos para analizar, ¿no?, lo que puede suceder durante su mandato. ¿Qué impresión te dejaron estas semanas que han pasado desde entonces? ¿Se están dando las cosas como preveías? Bueno, lo que se puede señalar es que Wall Street experimenta un boom de inversiones como no ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos 20 años. Es la primera vez en las últimas 2 semanas que los 4 indicadores líderes de Wall Street están todos en niveles récords en forma simultánea.
Vos habías señalado esa tendencia justamente cuando viniste, eso ¿no? La euforia. Dejó de ser tendencia, es la realidad. Hay que tomar en cuenta además que el sistema capitalista norteamericano funciona cuando de esta manera las inversiones en Wall Street no adelantan un pronóstico sobre las consecuencias para la economía norteamericana con un sentido positivo. Se transforman de manera inmediata en una forma de crecimiento económico en sí misma. Por lo tanto, lo previsible este año es una recuperación del crecimiento de la economía norteamericana que lo lleva entre 3 y 5% en los próximos 2 años. Es esto lo que está en juego en el momento actual y se trata de Estados Unidos, la mayor economía del mundo con un Producto Bruto Interno de 18 billones de dólares. Este optimismo está generado por esta promesa que la ratificó, ¿no? El martes pasado en su discurso, ¿no? En el Congreso norteamericano, esta reforma impositiva, ¿no? Y este plan de infraestructura que... Exactamente. Da la impresión que aparte de las propuestas que acaba de ratificar en el Congreso de Estados Unidos Donald Trump de realizar en este mismo año 2017 un drástico recorte de impuestos, el más importante de la historia norteamericana desde la época de Ronald Reagan. Así lo presenta él, ¿no? Exactamente, es en términos de lo que está en marcha, es probablemente algo incluso superior a lo de Reagan en la década del 80. Pero lo que parece estar ocurriendo en Estados Unidos a partir del 8 de noviembre es algo más que una respuesta positiva de los mercados ante el anuncio de un recorte de impuestos masivo y un plan de desarrollo de la infraestructura. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que el nuevo gobierno de Donald Trump ha desatado una verdadera pasión inversora en la economía norteamericana que por extensión se ha trasladado al mundo. En este momento hay un boom de inversiones provenientes del sistema mundial en su conjunto en los Estados Unidos, y esto es parte de lo que puede considerarse el renacer de la pasión inversora entre los inversores de Estados Unidos, que es algo que ya ha sido identificado hace mucho tiempo como la recuperación del espíritu inversor, esto es del espíritu capitalista. Los famosos animal spirits, ¿no? que hablaba Keynes. ¿Se traducirá eso también en algo de inversión para la Argentina o lo ves como fuera de agenda? No, este es un fenómeno norteamericano. El vínculo entre la Argentina y Estados Unidos en materia de comercio e inversiones, para la Argentina, ese vínculo bilateral Argentina-Estados Unidos en materia de inversiones tiene un carácter secundario y en cierta forma hasta irrelevante. En este momento en el comercio internacional de la Argentina, el vínculo comercial con los Estados Unidos ocupa el tercero o cuarto lugar en orden de importancia. El vínculo fundamental de la Argentina con el sistema económico mundial se realiza a través fundamentalmente del vínculo en materia de comercio e inversiones con los países asiáticos y sobre todo con China. Pero el comercio estuvo algo estancado el año que terminó comercio internacional. Digo, ¿pensás que el 2017, gracias a este repunte de la economía norteamericana, puede haber un incremento sustancial en el comercio? La novedad de extrema importancia es que en los últimos 2 meses se ha producido una recuperación de la situación de los mercados emergentes en la economía mundial. Y esto tiene como razón de ser claramente lo que sucede en los Estados Unidos. Al mismo tiempo se suma a esto el hecho de que hay una mejora significativa en el precio de los commodities minerales y metales en el mercado mundial, ocasionado por el doble impulso de la demanda china en recuperación y en crecimiento por un lado, y por el otro el fenómeno de la pasión inversora en los Estados Unidos desatada por el gobierno de Donald Trump. ¿Vos, Jorge, crees que este optimismo está justificado, que se va realmente trasladar a inversiones, a importantes inversiones en la economía norteamericana y a un incremento en la tasa de crecimiento? Bueno, esto es lo que está en juego. Hay que tomar en cuenta el siguiente punto. El boom de inversiones que ya han ocurrido en Wall Street
no implican un pronóstico positivo, optimista sobre el futuro de la economía norteamericana, se transforman en forma directa en un impulso al crecimiento económico de Estados Unidos. Por lo tanto, lo que hay que prever es que un crecimiento de 3% anual, 4% anual en los próximos 18 meses de la economía de los Estados Unidos, hay que colocarla fuera del nivel de los pronósticos y colocarla ya claramente en el proceso de desarrollo de lo que ya está ocurriendo en los Estados Unidos en el momento actual. Muy bien, te cambio de zona del mundo, te traigo más cerca, te traigo a Brasil, que viene atravesando una importante recesión los últimos 2 años. Hace pocos días, la semana pasada, el ministro de Economía de Brasil, al igual que sucedió acá, dijo que la recesión terminó en Brasil. ¿Es así? Bueno, lo que ha ocurrido es que la economía brasileña, después de 5 años de estancamiento, 2 de contracción económica, este año sería el tercero, en el caso de que efectivamente ocurra la continuidad de este proceso recesivo en la economía brasileña, lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses en Brasil es que ha comenzado el proceso de recuperación del crecimiento económico de la economía brasileña, la 6ª economía del mundo, y lo previsible es la estimación que realiza ahora el Banco Central brasileño, es que este año 2017 haya un crecimiento de la economía brasileña de 0,5% anual o quizá algo más. Bastante débil, ¿no? Débil en un contexto de 5 años de estancamiento económico y de 2 años de contracción económica, pero con esta aclaración. De todas maneras, el ingreso per cápita de la población brasileña, aún con una recuperación este año de 0,5% anual, el ingreso per cápita de Brasil sigue siendo negativo y va a seguir siendo negativo en el año 2017. ¿Y podríamos esperar entonces desde Brasil sí un impulso para la Argentina para este año que es electoral tan importante, ¿no? Es lo que está ocurriendo, es lo que está ocurriendo. La ¿Pero mejora... basta con un crecimiento de Brasil del 0,5% para generar un impulso a nivel local? Hay que tomar en cuenta las características de la economía brasileña. El Producto Bruto de Brasil es el tercero del mundo emergente en orden de importancia después del de China y el de India. E incluso la capacidad de atracción de inversión extranjera directa de parte de la economía brasileña es después de China el primero del mundo, en este sentido del mundo emergente. En este sentido lo que hay que advertir es que el año pasado la economía brasileña atrajo 79.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. En orden de importancia en el sistema mundial, es el tercer mayor nivel de atracción de inversión extranjera directa después del de Estados Unidos y el de China. Lo que esto significa es que Brasil es capaz de atraer casi 80.000 millones de dólares por año de inversión extranjera directa, estando su economía en una situación de estancamiento o incluso de contracción económica. Muy bien, bueno Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las reflexiones del economista Jorge Castro sobre los importantes eventos que se vienen desarrollando en el mundo y que pueden tener un impacto importante sobre las perspectivas de nuestro país. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.